Soy Christopher Lee. Acompañadme durante 100 años de terror. Cien años de terror. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Let me out, Jekyll, let me out. La novela clásica de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es un misterio maravillosamente construido. El autor no desvela el secreto de la doble personalidad hasta casi el final de la historia. Como resultado, las adaptaciones al cine de la historia atrajeron a varios de los más importantes actores de la época: John Barrymore, Fredric March, Spencer Tracy, Kirk Douglas y hasta Christopher Lee. La duración de las primeras versiones cinematográficas era de tan solo 5 o 10 minutos. Obviamente el lado misterioso de la novela se perdió. En 1920 el productor Jesse Lasky contrató a John Barrymore para rodar una ambiciosa versión de la historia. Con 38 años, el ídolo sorprendió gratamente al público al convertir su atractiva apariencia en el repulsivo Mr. Hyde. Al principio dicha transformación solo se notaba en la manera de actuar. Solo tras hacerse un corte en una mano que comienza a crecer y a adquirir una apariencia arácnida, es cuando la película recurre a los efectos de maquillaje y cámara. La metáfora aparece de nuevo cuando Jekyll perjura contra su alter ego solo para conseguir ser poseído por el mal. El propio Barrymore se puso el traje de araña. Le encantaba ponerse maquillajes grotescos y lo que fuese. Creo que se lo pasaba muy bien. Se lo pasaba de miedo deformándose una y otra vez. Debido al éxito de los estudios Universal con Drácula y Frankenstein, la Paramount Pictures decidió rodar El Dr. Jekyll y Mr. Hyde en 1932. El papel, o mejor dicho, los papeles protagonistas, recayeron en un actor conocido por su trabajo como humorista, Fredric March. Wally Westmore tardaba 3 horas cada mañana en maquillar a March para el papel de Mr. Hyde. A cambio de dicha incomodidad, March se llevó a casa el Oscar al mejor actor. En lugar de anunciar su nombre como ganador en la cena de la ceremonia de la Academia, la presentadora Norma Shearer se echó a un lado mientras se proyectó sobre la pared la imagen de March como tributo al primer papel de terror ganador de un Oscar.
Fredric March era casi como un simio, y no estoy despreciando su trabajo, que mereció con creces un Oscar, pero era como algo, en cierto sentido, que recordaba al planeta de los simios. Maquillaje brillante, pero era, como digo, de alguna manera, como un simio. En 1940, la Universal Pictures probó suerte con la historia de Jekyll y Mr. Hyde y aseguraron su inversión mediante la contratación para los papeles principales de leyendas del cine de terror como Boris Karloff y Bela Lugosi. Stanley Riches hizo el papel del monstruo sin ningún tipo de maquillaje, ni siquiera del tipo simio. Yeah, fix it up, will you? How'd you get it? The coppers shot me. It's only a scratch. How'd you get it? Well, don't ride me. It's your fault anyway. Mine? Yeah. We'll take the bucks. Go ahead and shoot. You want to dive 200 feet for it? Keep him covered. You're sneaking out on him. What do you Yes, you mean? do. Dad! Cover. Al año siguiente, la Metro compró a la Paramount los derechos del guión de Jekyll y Hyde y volvió a rodar la película con Spencer Tracy en el papel del Doctor Bueno. Man is not truly one, but two. Now, supposing we could break that chain, separate those two selves, free the good in man and let it go on to its higher destiny, and segregate the bad. Let it destroy itself in its own degradation. Good heavens. Why, Dr. Jekyll? Hopelessly insane. This is pure balderdash. You're dealing with things it would be better not to mention for your own sake. There might be trouble. Ingrid Bergman y Lana Turner fueron elegidas para los papeles antagonistas, y no sé, creo que pensaron que se compenetrarían muy bien, y me alegro de que lo hicieran. Creo que fue lo mejor. Creo que Ingrid Bergman no ha estado nunca tan bien como estuvo en esa película. Era un personaje cálido y con el que te sentías identificado. Realmente sufrías por ella cuando Hyde le hacía todas esas cosas horribles. For your own sake, Lanyon. Do you want to live on as you have? Or do you want to have your safe peace? Your reason even blasted by a sight that would shock the lowest fiend in the inferno? El autor Somerset Maugham visitó la Metro durante una escena en la que Spencer Tracy visitaba un bar del East End. Maugham preguntó por la película y alguien le dijo que era el Dr. Jekyll y Mr. Hyde con Spencer Tracy. Bastante desconcertado preguntó: ¿y a quién está interpretando ahora? Mad Monster del año 1942 era como una versión norteamericana y rural del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El científico George Sacco hacía el papel del Dr. Jekyll, quien tras aplicarle unas inyecciones experimentales hacía a su carpintero, un disminuido psíquico, convertirse en Mr. Hyde, el papel del actor Glenn Strange, que más tarde probaría con el papel del monstruo de Frankenstein en varias películas de la Universal. Door, quick! I never seen anything so awful in my life. What are you talking about? Something took after me down in the swamp. What was it? I don't know whether it was a man, a beast, or old Satan himself. I'm telling you, it was something awful.
La historia de Stevenson pasó a ser de dominio público en 1942. Esto quería decir que los productores no tenían que pagar nada por adaptarla. Fue como si esa ley hubiese evitado que la rodasen antes. Numerosas variantes del cuento del desdoblamiento de personalidad aparecieron con una alarmante regularidad. Mi padre era la antítesis de los papeles que interpretaba. Era la persona más encantadora, más amable, más educada, más gentil, más graciosa, más divertida y culta del mundo. Así que aprovechaba cualquier oportunidad de hacer el ganso cuando aparecía como invitado en televisión. Era su oportunidad de parodiar esa imagen de hombre seco. Creo que se lo pasaba muy bien haciéndolo, ya que él no era ni por asomo un hombre serio. Jerry Lewis dio un paso adelante con la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde al interpretar ambos papeles y transformarla en una comedia. Drive it through my heart and bury me beside my father. Well, do it! Do I have to kill myself? If you love me, please kill me. Hasta a mí me hizo llorar cuando lo vi, porque realmente lo sentía. Dios, si me quieres, mátame. ¿Sabes? No quiero ser la hija del Dr. Jekyll. Los monstruos de Jekyll y Mr. Hyde tuvieron más éxito que nunca en los años 50, especialmente en producciones serie B, como The Hideous Sun Demon, donde se culpaba a la energía atómica del desdoblamiento de personalidad. Creo que era genial ver de nuevo esas películas que casi todo el mundo criticaba. Era una gran película, me encantó. Me siento bastante identificado con cualquiera que, sin casi tener dinero, trata de hacer algo. Habiendo estado en esta situación, en la que hasta cierto punto sigo, no tengo nada más que palabras de admiración para ese tipo de gente. Tienes que tener muchas agallas para arriesgar el pan de cada día y conseguir sacar algo positivo. Creo que hizo muy buen trabajo. El monstruo era memorable. Sentías auténtica compasión por él. No perdieron el tiempo, estaba hecho con mucho ingenio. El momento en el que rompe el espejo creo que estaba genial. La energía atómica también fue la causante de otro Jekyll y Hyde. Lo que recuerdo de Hand of Death es que nuestro hijo mayor, Martin David, y mi esposa Loretta vinieron al rodaje. Yo llevaba puesto ese maquillaje monstruoso, así que el niño solo oía la voz de su padre salir de esa masa. Se quedó petrificado. I'll get them out. No, don't touch him. The first thing we must do, Alex, is notify the authorities and get you to a hospital. No! What should we do? What can we do? I don't know. We just can't call the police and have them shot like an animal. Alex, it's been 5 hours since you injected that seconds area. My God. Dr. Ramsey? Alex?
Al final de la película, cuando me ahogo en el océano Pacífico embutido en ese traje de monstruo, no veía absolutamente nada de nada. Las olas me empujaban y no sabía qué hacer. Simplemente estaba ahí tumbado. Me sentía realmente extraño. Don't shoot him, please. Alex, don't run anymore. Please. Boris Karloff volvió en 1958 con un riguroso remake de la historia de Jekyll y Mr. Hyde. El británico realizó Hound the Strangler. Now, Hannah, who was it you saw? It was too dark to see properly. He was more like a beast than a human being. It was the same man, the very same man. I tell you that if you brought me face to face with him now. It was the Haymarket Strangler. Mientras tanto, al otro lado del mundo, un monstruo japonés estilo Jekyll y Hyde llevó la frase "dos cabezas son mejor que una" hasta sus más lógicos extremos en The Monster. What happened? He got away. I think I know where he's going, to Taurus. Follow me. Right. I deserve nothing better than you. Las películas de la Hammer afrontaron uno de sus pocos fracasos económicos en 1960, aunque el concepto de la película era original. El canadiense Paul Massey interpretaba a un Jekyll de mediana edad y con barba y a un perfectamente afeitado y amoral Hyde. El guión mostraba la hipocresía victoriana bastante bien. En palabras de su director, Terence Fisher, ninguno de los dos personajes valía ni dos peniques. For God's sake, man, don't kill him. Let me alone, Jacob. Let me alone. Jekyll. El éxito de las películas de terror no podía durar para siempre. Tristemente, algunas de las otras tendencias que traté de inculcar en la compañía no funcionaron. Pero otras sí. Por ejemplo, fue una época con muy buenas películas de suspense. La Hammer revisitó de nuevo la historia en 1971 cuando el guionista Brian Clemens presentó un nuevo concepto de la novela. Brian Clemens estaba ahí sentado. De repente Brian dijo, ya lo tengo. Él descubre una pócima, se la bebe y se convierte en una mujer. Todos nos partimos de risa al oírlo. Era una idea muy divertida, pero él no se rió. Se fue a su casa y terminó el guión. Había rumores de que yo iba a interpretar el papel de la hermana de Hyde, quiero decir, del Dr. Jekyll, cuando una muy buena actriz consiguió el papel. Había algunas escenas de desnudos y eso ya no me hacía tanta gracia. Y David Booth, quien creo que era el agente de la película, dijo, oh, Martín, es perfecto. Has venido en el momento justo. Y después dijo que tenían al actor, que estaban listos y que era de la Hammer. Yo dije, Michael Carreras, y él dijo que sí. Leí el guión y me di cuenta de que tenía varias escenas de desnudos y dije, desnudos de cintura para arriba vale, pero integrales no. Por supuesto, cuando les veías a los dos juntos, vimos un excelente trabajo de casting. Y ella lo hizo muy bien también. Pero desgraciadamente, él estaba bajo presión. Creo que todo el mundo tenía presión, incluyendo a la Hammer, por haber decidido incorporar desnudos y más desnudos para competir en el mercado.
y decidieron ir aún más lejos, incorporando desnudos frontales integrales. Entonces llegué al rodaje y les dije que no estaba de acuerdo con eso. Así que tuvimos ciertos contratiempos. En cualquier caso, utilicé todo ese nerviosismo y toda esa rabia para encontrarme a mí misma. Quiero decir, cuando estaba ahí no pensaba en absoluto en mi anatomía. It is I who exist, Dr. Jekyll, not you. It is I who will be rid of you. Rid of you! It's Hyde, isn't it? How is your brother? He hasn't been himself of late. Dejadme que os cuente ahora que yo trabajé precisamente en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es cierto, aunque no fuese el título de la película, por alguna razón que desconozco, el productor o productores, ya que probablemente serían dos, decidieron que la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde iba a ser rebautizada bajo el sutil nombre de I, Monster. Resulta totalmente inverosímil, ¿verdad? De cualquier forma, así es como la llamaron. Y yo hice el papel del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero no me estaba permitido llamarlos así. No. Todos los demás personajes de la historia de Stevenson en esa película se llamaban igual que en la novela. Todos los actores, sin importar a quién interpretaban, se llamaban igual que los de la historia de Stevenson. Pero un servidor... No me llamaban Dr. Jekyll, que se convertía en Mr. Hyde. Me llamaban Dr. Marlowe, que se convertía en Mr. Blake. Ahora intentad comprenderlo vosotros, ya que hasta el día de hoy para mí es absolutamente incomprensible. Las adaptaciones a la televisión del clásico de Stevenson son innumerables. Una de las primeras fue un episodio de la serie norteamericana Climax, con Michael Rennie en el papel protagonista. I had tried on myself all the formulae which had failed. Now, if I was to succeed, did I dare take the consequences of my extraordinary act? I paused uncertain for a single heartbeat. Then I drank the liquid. La historia de ese intachable doctor y de su maleducado alter ego continuará funcionando indudablemente en el próximo siglo. Hay una gran verdad sobre ese concepto que la mayoría de nosotros reconoceríamos inmediatamente. Si no lo crees, una noche, cuando estés solo, enciende una vela en una habitación donde haya un espejo, mira fijamente al rostro que verás reflejado, mira fijamente a los ojos de tu otra mitad, y si tras pasar unos minutos sales corriendo y gritando de la habitación, no digas que no te he avisado. I'm trying to fight it. Los hombres lobo.
La religión, la psicología, la medicina y la metafísica, en todas ellas se reconoce una relación entre nuestro yo superior y nuestros instintos básicos. La idea de que un humano podría transformarse en una bestia existe en todo el mundo. En realidad son criaturas inteligentes que se emparejan de por vida. Si matan a una hembra, normalmente su compañero se tumbará para morir de desesperación, y menos en tiempos de hambre, las manadas de lobos evitan en lo posible el contacto con los humanos. A través de la historia nos encontramos con niños indefensos criados por una manada de lobos. Los legendarios fundadores de Roma, Rómulo y Remo, fueron amamantados por una loba. Los lobos adoptaron a Mowgli, el joven héroe del libro de la selva de Kipling. ¿Mito y ficción? Sí, pero basados en hechos reales. Los hechos reales no dan tanto miedo como para hacer una película. Así que los hombres lobo se adaptan al concepto del lobo de los mitos y los cuentos de hadas, la bestia que hay en nuestro interior. Mi experiencia con los licántropos se limita a una película llamada Aullidos 2. En realidad más vale no hablar de ella. Pero hay otros actores que tuvieron más suerte si consideramos que transformarse en una bestia feroz es tener suerte. The only specimen of the Mariphasa plant in England. That flower is the only known antidote for werewolfery. A very interesting folk tale, but of no value to the police. I warn you, sir, unless you secure this plant, there'll be an epidemic that will turn London into a shambles. Un hombre lobo en Londres inauguró la era del maquillaje en este tipo de película. El maquillaje de los hombres lobo. A mí me gusta más que el que se hizo en El hombre lobo. Sé que los admiradores de Jack Pierce no estarán muy de acuerdo conmigo, pero desde el punto de vista del maquillaje, prefiero el que hizo Henry Hall. When my experiments are completed, I will show their results to the entire world, not before. Remember this, Dr. Glendon. The werewolf instinctively seeks to kill the thing it loves best. You brought this on me that night in Tibet. Sorry, I can't share this with you. Las recaudaciones de Werewolf of London fueron muy discretas. La Universal lo tuvo mucho mejor 6 años después, cuando reintrodujeron el concepto con El hombre lobo, con Lon Chaney Jr. como protagonista. El hijo del Frankenstein de las películas mudas y de la momia. Pero fue el hombre lobo lo que inmortalizó al joven Chaney. Todos los que participaban, actores, el director, el equipo, todos se divertían haciendo estas películas. Y de algún modo esto se reflejaba, no sé, se reflejaba en la pantalla de alguna manera. Todos se divertían haciendo las películas. That's the way Jenny Williams was killed? Yes. Find something? Animal tracks. El hombre lobo fue algo que él veía en sí mismo a través de su padre. Sabía que podía hacerlo. Podía representar no solo a un monstruo, sino también reflejar una personalidad alterada. Le parecía un reto y disfrutó muchísimo. Whoever is bitten by a werewolf and lives becomes a werewolf himself. Oh, don't hand me that. You're just wasting your time. The wolf bit you, didn't he? Yeah. Yeah, he did. You wouldn't want to run away with a murderer, would you? Oh, Larry, you're not. You know you're not. I killed Bela. I killed Richardson. If I stay here any longer, you can't tell who'll be next. So Evie was
Evie estaba rodando una película para la Universal con Lon Chaney. Un día me pasé por allí a la hora de la comida y estaban rodando. Por supuesto, todos iban maquillados, incluido Lon, aunque el suyo era un maquillaje muy laborioso. Me dijo, ¿qué haces aquí? Se supone que estás en la Marina. Yo dije, bueno, Los Ángeles es ahora mi base de operaciones. Se está llevando a cabo una campaña de reclutamiento. Parece un trabajo muy cómodo. Y le dije, bueno, ¿y tú qué haces ahora? Me respondió, hago películas, y le dije, vaya, qué duro. Antes yo hacía películas. Entonces, él cogió una taza y me tiró el café en mi bonito uniforme. Yo dije, ¿quieres jugar? Y había helado. Yo tenía uno de chocolate. Así que lo cogí y dije, será divertido. Y se lo estampé en la cara. Era difícil trabajar con Chaney, pero en la sala de maquillaje se portó muy bien. Cada sesión duraba varias horas y quitarle todo el pelo era aún más laborioso. Una bestia cubierta de pelo era fundamental para la leyenda del hombre lobo, pero del dicho al hecho, un carpintero alemán llamado Peter Stubb confesó que se transformaba en hombre lobo con un cinturón mágico que le había regalado Satán. Así había violado, matado y mutilado a sus indefensas presas durante 25 años, o eso confesó. En 1589, Stubb fue asesinado y descuartizado. No hace falta decir que estas personas que decían ser hombres lobo eran dementes. La transformación de ser humano a bestia cubierta de pelo solo tenía lugar en su perturbada imaginación. Pero la imaginación es la piedra angular de una buena película de terror. Por ejemplo, cuando Lon Chaney hizo la película de El hombre lobo, cada vez que se transformaba había que rodar una escena que reflejara el doloroso proceso. A veces colocaban unos clavos apuntando a las manos de Chaney para asegurar que se mantenía completamente quieto durante la toma. Sí, me contó lo incómodo que era convertirse en hombre lobo, el tiempo que llevaba y lo aburrido que resultaba, y también lo que le molestaba el pelo, la ropa y todo lo que tenía que llevar encima cuando era el hombre lobo. Le resultaba muy incómodo. Al año siguiente, la Universal decidió que Chaney encarnara a los dos monstruos en Frankenstein y el hombre lobo. En el último momento se decidió que si Chaney hacía los dos papeles de monstruo, iba a ser una pesadilla para el maquillador. Así que buscaron a Bela Lugosi para el papel de monstruo. No recuerdo estar en el plató mientras mi padre rodaba Frankenstein y el hombre lobo. Recuerdo haber visto unas fotografías conmigo mirando a mi padre disfrazado de Frankenstein. There's a curse upon me. I change into a wolf. En La Zingara y los monstruos, el hombre lobo de Chaney aparecía no solo con Frankenstein, sino también con el conde Drácula. Con todas estas estrellas, el personaje de Chaney no aparecía en la película hasta pasada la primera media hora.
En parte, el problema de algunas de las películas de la Universal y de la Hammer Films es que están dirigidas a los niños. Y los chavales no quieren estar esperando mientras les preparas la trama. Quieren que el monstruo aparezca. Jugular vein is severed, not cut, but torn apart as though by powerful teeth. A werewolf. Last night I killed a man. You didn't know what you were doing. But I did. I wanted to kill. El hombre lobo y compañía volvieron con La mansión de Drácula. Chaney encabezaba los créditos al inicio de la película. When the full moon rises, I turn into a werewolf. With only one desire. To kill. La última aparición de Chaney con la Universal fue en Abbott y Costello Meet Frankenstein, en 1948, en la que el actor encarnaba a Lawrence Tolbert, el hombre lobo. Parece que esta parodia resultó tan divertida de hacer como de ver. Here we go. All right, camera. You're Wilbur Gray? Yes, sir. Then you must be Chick Young. Yeah. I've been looking all over town for you. My name's Talbot. Well, you didn't have to look far. We were in jail. Yeah, I know all about that. You see, I'm the one who telephoned you not to deliver those bodies. I knew they were alive. Uh-huh. I was imagining things, huh? Uh-huh. Uh-huh. You got that right? Uh-huh. We're in enough trouble. Camera. Are you Wilbur? Scott? 10 años más tarde, un Chaney sin trabajo viajó a México para encarnar a un hombre lobo tipo Lawrence Tolbert que resucitaba en la Casa del Terror. Hay algunas escenas, cuando salta sobre la mesa de operaciones y se sacude, en las que llegué a creer que era Chaney. Pero en la mayor parte de la película obviamente no era Lon Chaney. Físicamente no parecía capaz de hacerlo. Había unos cuantos. No era él el que saltaba cuando la transformación había terminado. Era alguien que le había visto hacerlo en otras películas y sabía imitarle. Creo que estaba casi acabado. Lo más sorprendente es cómo de pequeños veíamos las fotos de los monstruos famosos y esperábamos durante años y años para poder experimentar la angustia durante 90 minutos. Cuando al final conseguíamos verla, era una película de esas que es mucho mejor imaginarlas que verlas de verdad. Case 1. Instant paralysis, total loss of speech. A principios de los 60, Chaney buscó las risas del público intencionadamente. Cases 2 to 6. Spontaneous collapse. I like that. En la serie de televisión Ruta 66, Chaney y Peter Lorre intentaban probar que el maquillaje de hombre lobo aún podía dar el golpe. Beastie passed out just from looking at me. I think I resent that. Oh, I wish my grandson Ron was here to see this sight. Route 66 le resultaba divertida. Disfrutó haciéndola porque volvía a encontrarse con sus colegas, digamos, y a estar con ellos. Había estado bastante al margen del mundillo y le resultaba divertido volver con esa gente. Mi abuelo tenía un corazón de oro. Siempre nos hacía miles de preguntas para ver qué tal estábamos. ¿A qué os dedicáis en la vida? ¿Lo pasáis bien? ¿Puedo ayudar en algo? Así era. Recuerdo que tenía un pequeño fuerte que habíamos construido de pequeños
y que estaba a punto de caerse. Él llegó y nos ayudó a arreglarlo porque vio que era importante para nosotros. Así es como yo le recuerdo, como alguien que siempre quería ayudar. El hombre lobo, o al menos un primo hermano, apareció en color una sola vez en una versión de La Bella y la Bestia como la mitad animal de un romántico príncipe. Fight it with all your strength and mind. I am trying to fight it. El parecido no era en absoluto una casualidad. El maquillaje lo había diseñado el mago de la Universal, Jack Pierce. Matt Wills, que se parecía un poco a Lon Chaney, hacía de ayudante de Bela Lugosi en 1943. Era un hombre muy dulce, y por aquel entonces ese maquillaje era muy difícil, porque no había todas esas técnicas que hay ahora. Esta parte requería mucha paciencia. Aparecer cubierto de pelo era muy duro, pero él era un tipo muy agradable. That wasn't a man. That was a wolf. Nina volvió al año siguiente encarnando a una reina gitana que se convertía en lobo en una producción sacaperras para Columbia. El problema cuando en las películas, el problema de trabajar con animales es que normalmente huelen. No comen bien. No importa lo que hagas, siempre están nerviosos. Hace poco he trabajado con un perrito. Es muy difícil trabajar con animales, a no ser que te encanten y a no ser que los hayas adiestrado muy bien. A mí no es que me encanten. Algunas personas sí, pero a mí no. Your first sacrifice upon its altar will be the man you love. Since I am forbidden to love him, so shall you be. Hey, what happened? Elsa, put that gun down. Kill him. Todo es intencionado. Todo tiene algo. Hasta la mesa. Yo podía representar a la mesa, a la silla, podía representar a la cámara. Hay que ver qué es lo que necesitan estas cosas, cómo viven, quiénes las acompañan. Es muy fácil. Lo bueno de representar a un lobo es que a veces puedes descansar porque tiene que trabajar el lobo. Y en una película de serie B es algo estupendo poder descansar, ir de vez en cuando a la caravana. En los 50, American International Pictures le dio un giro a la leyenda del hombre lobo. Creo que hay una rebelión de la fantasía adolescente implícita en las películas de terror. These the official pictures? Yes, Chief. Slash on either side of the throat. You got any theories? Fangs. He was killed by a werewolf. Se ve que, obviamente, la leyenda del hombre lobo surgió del miedo. Lo mismo que sucede con los vampiros. Así que es muy lógico que el miedo ante una destrucción atómica se convirtiera en la inspiración para las películas de terror y de ciencia ficción. El hombre lobo de 1954 llevó el clásico a una era nuclear con científicos que creaban a su propio licántropo. His throat.
animal could do that to a man's throat. La Columbia rodó enseguida de Werewolf, introduciendo algunos cambios interesantes, como lo de que esos chicos fueran a meter al hombre en un callejón para darle una paliza y robarle la cartera. Le llevan al callejón y él se convierte en un monstruo y les mata. Creo que es genial. Throw some torches up there. Christina, do you love me? Will you marry me, Christina? You say you love me, will you marry me? Yes. Yes, I will. Para la Hammer, La maldición del hombre lobo, con Roy Ashton como maquillador, patentó la idea de un hombre lobo de pelo gris plata para el primer papel protagonista de Oliver Reed. Get away! Get away! Get away! No! El director John Landis modernizó el mito de los licántropos con Hombre Lobo Americano en Londres, utilizando las técnicas de maquillaje de Rick Baker. Con una 10ª parte de ese presupuesto, el director Joe Dante introdujo humor ácido y terror gráfico en El Aullido. El género se cierra con Lobo, en la que Jack Nicholson encarna a la bestia, con un maquillaje inspirado en el de Hombre Lobo Americano en Londres. Es curioso que casi todo lo que muestran la mayoría de las fuentes históricas es una transformación voluntaria. Ningún ser que aún viva ha visto jamás una auténtica transformación física de hombre a lobo.